Reacciones de descomposición. Compuesto se descompone en elemento más elemento. Muy bien, en este caso tenemos este compuesto que es el tricloruro de fósforo. Como él se va a descomponer en los elementos que lo componen, entonces aquí en los productos tenemos que poner fósforo y tenemos que poner cloro. Ahora, recordemos que el cloro existe como una molécula que es Cl2 y el fósforo existe como una molécula que es P4. Entonces, estos son los productos de la reacción. Ahora bien, para equilibrar la reacción, deberíamos de poner, por ejemplo, un 3 aquí frente al cloro y un 2 acá frente al tricloruro de fósforo. En este caso nos quedarían entonces 2 fósforos de un lado y 4 del otro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no hemos logrado equilibrar todavía los fósforos. Muy bien, entonces, si yo multiplico a este fósforo de acá por un medio, ya ahora sí ya estamos equilibrando la reacción. Sin embargo, no podemos dejar coeficientes fraccionarios, por lo tanto, tenemos que multiplicar toda la reacción por 2. Entonces, borro este 2 y pongo un 4. Este un medio quedaría como 1 y 3 por 2 sería 6 y esta sería la reacción ya equilibrada, como ustedes pueden verificar. En la siguiente reacción el S2 se descompone en los elementos que lo forman, entonces se descompondría en azufre más oxígeno. El oxígeno, recuerden, existe en la naturaleza como una molécula que es O2 y el azufre existe como S8. Entonces, si quisiéramos equilibrar esta reacción, tendríamos que multiplicar aquí pues esta molécula de azufre por un octavo, ¿verdad? Y ya ahí quedaría la reacción equilibrada. Pero como no pueden quedar coeficientes fraccionarios, tenemos que multiplicar toda la reacción por 8. Entonces me quedarían 8SO2. Un octavo por 8 me quedaría 1. Y aquí me quedaría 8. Y ya la reacción pues estaría equilibrada. Ok, en el siguiente caso tenemos un compuesto que se descompone en un compuesto y un elemento. Entonces tenemos por ejemplo aquí el SO3 que se está descomponiendo. Recordemos que el azufre y el oxígeno forman dos compuestos principalmente. Uno es el SO3 y el otro es el SO2. Eso es algo que, bueno, que ya deberíamos de comenzar a manejar. Entonces, si el SO3 se está descomponiendo en un compuesto y un elemento, es factible pensar que se va a descomponer en un compuesto más sencillo. Entonces, el SO3 probablemente se está transformando en SO2. ¿Y en cuál elemento? Bueno, como lo que se está perdiendo es oxígeno, pues entonces tenemos que colocar aquí oxígeno. Y recordemos que el oxígeno existe en la naturaleza como una molécula de O2. Ahora bien, si quisiéramos equilibrar esto, bueno, tendríamos que multiplicar este O2 por un medio. Y para eliminar el coeficiente fraccionario, multiplicamos toda la reacción por 2. Entonces nos quedarían 2 acá y una molécula de oxígeno. Y con eso quedaría pues ya la reacción equilibrada. Muy bien, en este otro caso el nitrato de potasio se está descomponiendo. Ahora, recordemos que el nitrato es un ion que está formado por nitrógeno y oxígeno. Bueno, el nitrógeno y el oxígeno también forman otro ion muy similar, que es el nitrito, que es un ion más sencillo, ¿verdad? NO2 menos, tiene menos oxígeno. O sea que si el nitrato de potasio se está descomponiendo, probablemente lo que esté formando sea KNO2, es decir, nitrito de potasio, más oxígeno. Muy bien. Ahora, si quisiéramos equilibrar esta reacción, tendría que multiplicar el oxígeno por un medio. Y para eliminar ese coeficiente fraccionario, multiplicar toda la reacción por 2, entonces me quedaría 2 nitratos de potasio, 2 nitritos de potasio y me quedaría un oxígeno.
y la reacción pues ya estaría equilibrada. Muy bien, pasamos al siguiente caso. Tenemos el caso en que un compuesto se descompone en un compuesto más otro compuesto. Y aquí en realidad solamente tenemos dos casos en particulares, cuando se descompone un hidróxido o cuando se descompone un oxiácido. Entonces, cuando un hidróxido se descompone, generalmente es porque se calienta. Entonces, el hidróxido pierde agua y se va a formar el óxido metálico. Recordemos que un óxido metálico más agua forma un hidróxido, entonces esta es la reacción contraria. Entonces, cuando un hidróxido se calienta, se forma el óxido metálico correspondiente, en este caso, óxido de sodio, más H2O. ¿Ok? Si quisiéramos equilibrar la reacción, ponemos un 2 aquí y ya la reacción quedaría equilibrada. Muy bien, ahora vamos para el caso de un oxidácido. Cuando un oxidácido se descompone, se debe formar el óxido no metálico más el agua. Recordemos que el ácido sulfuroso está relacionado con el SO2 y el ácido sulfúrico está relacionado con el SO3. Entonces, en la primera reacción tiene que formarse el dióxido de azufre más agua y en la segunda reacción el SO3 más agua. Y esas reacciones ya están equilibradas. Por último tenemos las reacciones de desplazamiento. Para estas reacciones necesitamos tener a mano la serie de actividad de los metales, que es esta lista que aparece acá. Es en la serie de actividad de los metales, los diferentes átomos metálicos están acomodados en orden de su reactividad. Los que son más reactivos están del lado izquierdo y los que son menos reactivos del lado derecho. Entonces, aquí la idea es que un metal que está más a la izquierda va a desplazar a un metal que está más a la derecha, como vemos en los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el zinc reaccionando con el sulfato de cobre. Entonces, en la lista, el zinc está aquí y el cobre está acá. Ok, como el zinc está antes que el cobre, está más a la izquierda que el cobre en la lista, quiere decir que el zinc es capaz de desplazar al cobre. Entonces, el producto de esta reacción va a ser sulfato de zinc más cobre metálico. Muy bien. Ahora, veamos el siguiente caso. Tenemos el elemento aluminio que está reaccionando con HCl. Aquí no hay ningún metal en el HCl, pero tenemos el átomo de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno aparece en la serie de actividad de los metales y está acá. Eso quiere decir entonces que el aluminio sí es capaz de desplazar al hidrógeno. Entonces se va a formar cloruro de aluminio. Y recuerden que la fórmula del cloruro de aluminio es AlCl3. Más, ahora sí, hidrógeno gaseoso, H2. Si quisiéramos equilibrar esa reacción, pues entonces tendríamos que, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Podemos intentar colocando un 3 aquí. Entonces aquí me darían 3 hidrógenos. Del otro lado tenemos 2. Si yo coloco, vamos a ver, si coloco de este lado un 3 acá, me quedarían 6 hidrógenos. Entonces de este lado tendría que poner un 6. Entonces me quedarían 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Ahora sí, me quedan 6 cloros. 2 por 3, 6 cloros. Y me tienen que quedar de este lado 2 aluminios y la reacción ya estaría equilibrada. Por último, tenemos, bueno, vamos a borrar esto aquí en la lista. Y tenemos entonces que la plata reacciona con el cloruro de zinc. La plata está en la lista en esta posición y el zinc está en esta posición. Como la plata está después que el zinc, la plata no puede desplazar al zinc. Por lo tanto, en este caso, esos reactivos no reaccionan, es decir, no hay reacción que podamos observar.
Muchas gracias por su atención.